La noche de bodas de Marcos Elizondo terminó con él de rodillas en el suelo del baño, con un documento entre las manos que había encontrado cosido en el forro del vestido de novia de la mujer con la que acababa de casarse. Una mujer a la que todos en la mansión llamaban la sirvienta. Una mujer que había pasado los últimos 3 años fregando los suelos de su casa, lavando su ropa, sirviéndole el café cada mañana, sin mirarlo a los ojos. Una mujer con la que su madre lo había obligado a casarse esa misma tarde, delante de toda la alta sociedad de la ciudad, mientras él apretaba los dientes de rabia y ella mantenía la vista clavada en el suelo como si quisiera desaparecer dentro de las baldosas. El documento era un acta notarial, y lo que decía ese acta le heló la sangre hasta el último glóbulo rojo. Decía que Isabela Montoya, la sirvienta, era la heredera legítima del 80% de Grupo Elizondo, que la empresa que Marcos creía suya, que su familia había controlado durante 3 generaciones, que él dirigía como CEO desde hacía 6 años, creyendo que era su derecho de nacimiento, no le pertenecía. Le pertenecía a ella, a la mujer que durante 3 años le había limpiado los zapatos. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el segundo documento que había detrás del acta. Una carta escrita a mano por su propia madre, doña Eugenia Elizondo, dirigida a Isabela. Una carta donde su madre le explicaba a la sirvienta toda la verdad sobre la familia Elizondo. Una verdad que Marcos no conocía. Una verdad que, cuando terminó de leerla, le hizo comprender que su madre no lo había obligado a casarse con la sirvienta para humillarlo. Lo había hecho para salvarle la vida. Porque había alguien en aquella casa que llevaba años planeando matar a Marcos para quedarse con la empresa. Y esa persona no era un extraño. Era alguien que dormía bajo el mismo techo, que cenaba en la misma mesa, que lo llamaba hermano. Y la única persona que lo sabía, la única persona que había descubierto el plan y que llevaba 3 años infiltrada en la mansión, esperando el momento exacto para actuar, era Isabela, la sirvienta. Pero para entender cómo se llegó a esa noche de bodas, hay que retroceder 3 años y conocer la historia de la mujer que todo el mundo despreciaba. Isabela Montoya llegó a la mansión Elizondo un lunes de enero con una maleta de tela, unas zapatillas gastadas y un currículum falso que decía que había trabajado como empleada doméstica durante 5 años en casas del extranjero. Nada de eso era verdad. Isabela nunca había fregado un suelo en su vida. Nunca había planchado una camisa, nunca había servido café a nadie. Lo que Isabela sí había hecho era graduarse con honores en Derecho Mercantil por la mejor universidad del país, completar un máster en Finanzas Corporativas en Londres y trabajar durante 2 años como auditora junior en una de las firmas de auditoría más prestigiosas de Europa. Isabela Montoya no era una sirvienta. Era una abogada brillante que se había disfrazado de sirvienta para entrar en la casa de la familia que había destruido a la suya. Su padre, Tomás Montoya, había sido socio fundador de lo que hoy se conocía como Grupo Elizondo. Hacía 25 años, Tomás y Rodrigo Elizondo, el padre de Marcos, habían montado juntos una empresa farmacéutica que empezó en un garaje con 2 ordenadores viejos y una idea revolucionaria. Tomás era el cerebro científico, el que desarrollaba las fórmulas, el que pasaba noches en el laboratorio sin dormir. Rodrigo era el cerebro comercial, el que conseguía los inversores, el que cerraba los tratos, el que ponía la cara bonita en las reuniones. Durante 10 años fueron socios a partes iguales. La empresa creció hasta convertirse en un gigante farmacéutico con presencia en 15 países. Pero el dinero grande trae ambiciones más grandes. Y Rodrigo Elizondo decidió que compartir un imperio del que se sentía dueño absoluto era un lujo que ya no podía permitirse. Lo que Rodrigo le hizo a Tomás fue un golpe maestro de traición corporativa. Falsificó actas de juntas directivas. Manipuló los registros de la empresa para que pareciera que Tomás había vendido voluntariamente su participación. Sobornó a un notario para que certificara documentos que Tomás nunca firmó. Y cuando Tomás descubrió lo que había pasado e intentó denunciarlo, Rodrigo usó sus contactos políticos para hacer que la denuncia desapareciera del sistema judicial como si nunca hubiera existido.
Tomás Montoya pasó de ser copropietario de una empresa multimillonaria a no tener nada, literalmente nada. La casa que compartía con su esposa y su hija pequeña estaba a nombre de la empresa. Las cuentas bancarias habían sido vaciadas. Las acciones que le correspondían aparecían transferidas a nombre de Rodrigo en documentos que él nunca firmó, pero que un juez comprado declaró legítimos. Tomás luchó durante 3 años en los tribunales. Vendió todo lo que pudo para pagar abogados. Su esposa, Marcela, la madre de Isabela, trabajó en 3 empleos simultáneos para mantener a la familia mientras el caso se arrastraba por un sistema judicial que Rodrigo había comprado con dinero de sobra. Isabela tenía 6 años cuando empezó el juicio y 9 cuando terminó, y lo recuerda todo. Recuerda a su padre sentado en la cocina a las 4 de la madrugada, leyendo documentos legales con los ojos enrojecidos. Recuerda a su madre vendiendo las joyas de la abuela para pagar la factura del abogado. Recuerda el día que su padre volvió del juzgado con la cara gris y le dijo a Marcela que habían perdido, que el juez había fallado a favor de Rodrigo, que no quedaba nada que hacer. 3 meses después del fallo, Tomás Montoya murió de un infarto. Tenía 44 años. Los médicos dijeron que fue por estrés. Isabela siempre supo que fue por algo peor. Fue por la injusticia, por el robo, por ver cómo el hombre que había sido su amigo durante 15 años le arrancaba todo lo que había construido, y el mundo miraba para otro lado. Marcela crió a Isabela sola, con la misma determinación silenciosa de las mujeres que no tienen el lujo de derrumbarse porque hay alguien que depende de ellas. Trabajó, ahorró, sacrificó cada capricho personal para que Isabela estudiara, y cuando Isabela se graduó en Derecho con las mejores notas de su promoción, Marcela le entregó una caja de cartón que había guardado debajo de su cama durante 15 años. Dentro de esa caja estaban las pruebas originales que Tomás había reunido antes de morir. Documentos que los abogados no pudieron usar porque desaparecieron del juzgado, copias de las actas falsificadas, grabaciones de conversaciones entre Rodrigo y el notario sobornado, informes periciales de un grafólogo independiente que demostraban que la firma de Tomás había sido falsificada en cada documento. Todo estaba ahí. Todo lo que un tribunal necesitaría para demostrar que Grupo Elizondo fue construido sobre un robo. Pero había un problema. Rodrigo Elizondo había muerto hacía 5 años de un cáncer fulminante. El hombre que había cometido el robo ya no existía, y la empresa ahora estaba en manos de su hijo, Marcos Elizondo, un hombre de 31 años que no tenía idea de lo que su padre había hecho porque creció creyendo que el imperio familiar era legítimo. Isabela podría haber ido a un tribunal con esas pruebas e intentar recuperar lo que le costó. Pertenecía por la vía legal. Pero su padre había intentado eso durante 3 años, y el resultado fue perderlo todo, incluida la vida. Isabela conocía el poder de los Elizondo, conocía sus contactos, conocía su capacidad para hacer desaparecer documentos y comprar jueces. Si quería justicia, necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba estar dentro. Fue Marcela quien tuvo la idea. Una idea que a Isabela le pareció una locura, pero que, cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Entrar en la mansión Elizondo como empleada doméstica, pasar desapercibida, reunir pruebas actuales que complementaran las antiguas, documentar cualquier irregularidad que encontrara, y cuando tuviera un caso blindado, imposible de tumbar, golpear. Isabela se tiñó el pelo, se quitó las lentes de contacto y se puso unas gafas gruesas que cambiaban su cara lo suficiente como para que nadie la relacionara con la niña que aparecía en las fotos antiguas de la familia Montoya. Falsificó un currículum con referencias inventadas que resistían una verificación superficial, y se presentó en la mansión Elizondo como Isabela, sin apellido, sin historia, sin más equipaje que una maleta de tela y una rabia silenciosa que llevaba 15 años cocinándose a fuego lento. Doña Eugenia, la madre de Marcos, la contrató personalmente. Algo en aquella chica le llamó la atención. Quizás fue la forma en que miraba la mansión cuando entró por primera vez. No con la admiración de alguien que nunca ha visto riqueza, sino con la familiaridad de alguien que reconoce algo que debería haber sido suyo. O quizás fue la inteligencia que brillaba en sus ojos,
a pesar del esfuerzo visible que hacía por ocultarla. Doña Eugenia la contrató y le asignó las tareas más pesadas de la casa: fregar suelos, limpiar baños, planchar ropa, servir el café cada mañana al señorito Marcos. Lo que doña Eugenia no le dijo a nadie, ni siquiera a Isabela, era que ella también guardaba un secreto. Doña Eugenia sabía perfectamente lo que su difunto marido le había hecho a Tomás Montoya. Lo supo desde el principio, y durante 25 años, la culpa la había devorado como un ácido silencioso que le corroía el estómago cada vez que miraba la mansión, cada vez que firmaba un cheque, cada vez que veía a su hijo dirigir una empresa construida sobre un crimen. Pero eso, Isabela lo descubriría mucho más tarde. Primero tuvo que sobrevivir 3 años en una casa donde la trataban como a un mueble. Marcos Elizondo era exactamente el tipo de hombre que Isabela esperaba encontrar. Heredero arrogante, frío, acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Guapo de una forma irritante, con esa mandíbula cuadrada y esos ojos grises que parecían mirar a todo el mundo desde arriba, lo cual era fácil cuando mides 1,90 y tu cuenta bancaria tiene más ceros que un número de teléfono. A los 31 años, había triplicado el valor de Grupo Elizondo, lo cual era impresionante si no se sabía que la base sobre la que había construido era robada. Marcos no miraba a Isabela, literalmente. No miraba a los empleados domésticos igual que no miraba los interruptores de la luz ni los picaportes de las puertas. Eran parte del funcionamiento de la casa, no personas. Isabela le servía el café cada mañana y él lo tomaba sin levantar la vista del teléfono. Ella le dejaba la ropa planchada sobre la cama y él la usaba sin pensar en quién la había planchado. Ella fregaba los suelos por los que él caminaba y él caminaba sin mirar abajo. Durante 3 años, Isabela fue invisible en aquella casa. Y esa invisibilidad fue su mayor arma, porque mientras nadie la miraba, ella lo veía todo. El primer año fue el más duro, no por el trabajo físico, que era agotador pero soportable. Lo duro era la humillación constante. Álvaro la trataba como si fuera menos que un ser humano. Le hablaba sin mirarla, dándole órdenes con el mismo tono que usaría para programar un electrodoméstico. Si ella pasaba por un pasillo donde él estaba, Álvaro la miraba de arriba abajo con una sonrisa que sugería que su existencia le resultaba vagamente divertida, como la de un insecto que camina por la mesa durante la cena. Una vez, delante de 3 invitados, le dijo que recogiera una copa que se le había caído al suelo y que lo hiciera de rodillas, porque quería asegurarse de que no quedaran cristales. Los invitados se rieron. Isabela se arrodilló, recogió los cristales y se cortó el dedo índice con uno de ellos. La sangre manchó el suelo de mármol blanco. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie le ofreció una tirita. Álvaro le dijo que limpiara la sangre antes de irse porque estaba manchando la alfombra. Esa noche, en su habitación del servicio, una habitación de 8 metros cuadrados en el sótano de la mansión, con una ventana que daba al cuarto de Calderas, Isabela se sentó en la cama y miró la herida de su dedo. No lloró. Se había prometido a sí misma que no lloraría ni una sola vez en aquella casa. En lugar de llorar, abrió el cuaderno donde documentaba todo lo que veía y escribió 3 líneas. La fecha, lo que Álvaro había dicho y los nombres de los 3 invitados que se rieron. Porque Isabela Montoya no olvidaba nada, y cuando llegara el momento, cada humillación que había sufrido se convertiría en combustible. El segundo año fue cuando empezó a acceder a información valiosa. Hugo Estrada, el director financiero, tenía la costumbre de dejar su despacho sin cerrar con llave cuando bajaba a la cafetería de la empresa a las 4 de la tarde. Eran exactamente 14 minutos. Isabela los cronometró durante 2 semanas antes de atreverse a entrar. El primer día fotografió los documentos que tenía sobre la mesa. El segundo día abrió un cajón y encontró una segunda contabilidad, la real, la que no aparecía en los informes oficiales. El tercer día encontró los contratos fantasma con empresas que no existían. Cada día volvía. Fotografiaba lo que podía en los 14 minutos exactos que duraba el café de Hugo. Cerraba el despacho y desaparecía por el pasillo con la fregona en la mano como si solo estuviera limpiando.
El tercer año fue el más peligroso, porque fue el año en que descubrió lo de Álvaro y el veneno. Y fue también el año en que algo cambió en la forma en que miraba a Marcos. Marcos Elizondo seguía sin verla. Seguía tomando el café sin levantar la vista. Seguía caminando sobre los suelos que ella fregaba, como si los suelos se fregaran solos. Pero Isabela, que llevaba 3 años observándolo desde la invisibilidad, empezó a notar cosas que no encajaban con la imagen del heredero arrogante que se había construido. Notó que Marcos trabajaba más horas que cualquier otro directivo de la empresa, que llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 11 de la noche, que no iba a fiestas ni a eventos sociales a menos que fueran estrictamente necesarios para la empresa, que comía solo en su despacho la mayoría de los días, un sándwich comprado en la cafetería de abajo sin lujos ni pretensiones, que trataba a los empleados de la empresa con una corrección fría pero justa, sin los abusos ni los caprichos que Isabela esperaba de alguien criado en una mansión con suelos de mármol. Notó que Marcos se llevaba mal con su hermanastro, que cada vez que Álvaro aparecía en una reunión, la mandíbula de Marcos se tensaba de una forma casi imperceptible, que había algo entre ellos, una tensión subterránea que iba más allá de la rivalidad fraternal normal. Como si Marcos supiera instintivamente que Álvaro era peligroso, aunque no pudiera explicar exactamente por qué. Y notó algo más, algo que la desconcertó profundamente. Notó que Marcos dejaba propinas desproporcionadas a los camareros cuando comía fuera, que una vez pagó la factura del hospital de la hija de un empleado sin que nadie se lo pidiera y sin que el empleado supiera que había sido él, que llevaba años donando anónimamente a un orfanato de las afueras de la ciudad, una información que Isabela descubrió por accidente revisando estados de cuenta en el despacho de Hugo. Marcos Elizondo no era el monstruo que Isabela necesitaba que fuera para justificar su plan. Era un hombre complicado, criado en una mentira, dirigiendo un imperio robado sin saberlo, con una mezcla de arrogancia heredada y bondad natural que lo convertía en la persona más difícil de odiar que Isabela había conocido en su vida. Y eso era un problema. Porque odiar es fácil cuando el enemigo es un monstruo, pero es casi imposible cuando el enemigo resulta ser un ser humano. Vio los movimientos financieros que Marcos firmaba sin leer, porque confiaba ciegamente en Hugo Estrada, el mismo hombre que había ayudado a Rodrigo con la falsificación de documentos 25 años atrás. Vio que Hugo desviaba cantidades enormes a cuentas que no aparecían en los balances oficiales. Vio contratos fantasma con empresas que no existían. Vio facturas infladas, pagos duplicados, toda una arquitectura de fraude que funcionaba en las sombras de Grupo Elizondo desde hacía décadas, y que Hugo mantenía operativa para su propio beneficio. Pero lo más peligroso que vio fue algo que no esperaba. Vio que Hugo no actuaba solo. Tenía un cómplice dentro de la familia. Y ese cómplice era Álvaro Elizondo, el hermanastro de Marcos. Álvaro era hijo de Rodrigo con una mujer que nadie mencionaba en las cenas familiares. Una amante que Rodrigo había mantenido durante años y que le dio un hijo que él reconoció legalmente pero al que nunca trató como a Marcos. Álvaro creció en la periferia de la familia, con dinero suficiente para vivir bien, pero sin el apellido grabado en oro que Marcos llevaba como una corona invisible. Ese desequilibrio generó un resentimiento que Álvaro alimentó durante años con la paciencia de alguien que sabe que la venganza es un plato que se sirve frío. El plan de Álvaro era simple y letal. Con la ayuda de Hugo, estaba vaciando la empresa lentamente, desviando fondos a cuentas que controlaba en el extranjero. Cuando Grupo Elizondo estuviera lo suficientemente debilitado financieramente, Álvaro presentaría una oferta de compra a través de una empresa fantasma y se quedaría con todo. Y si Marcos se interponía, Hugo tenía instrucciones de usar los documentos que guardaba de la época de Rodrigo. Documentos que demostraban que el fundador había cometido fraude, para chantajear a Marcos y obligarlo a vender. Pero Isabela descubrió algo todavía más oscuro. Una noche, limpiando el despacho de Hugo, cuando éste creía que ya se había ido todo el personal, encontró un correo electrónico abierto en su ordenador. Un correo de Álvaro
que decía textualmente que si Marcos se negaba a cooperar, tendrían que usar el plan B, y que el plan B ya estaba preparado, que la sustancia estaba conseguida y que solo necesitaban la ocasión adecuada. Isabela fotografió el correo, cerró el ordenador y salió del despacho con la certeza de que Álvaro no solo quería robar la empresa, quería matar a Marcos. Con una sustancia, probablemente un veneno, igual que había hecho su padre con Tomás 25 años atrás. La historia se repetía con una simetría que helaba la sangre. Isabela se enfrentó a un dilema moral que la destrozó durante semanas. Marcos Elizondo era el hijo del hombre que había destruido a su padre. Era el heredero de un imperio robado. Era un hombre arrogante que nunca la había mirado a la cara. Una parte de ella, una parte oscura que intentaba ignorar pero que existía, pensó que si Álvaro se deshacía de Marcos, la empresa caería en el caos y ella podría aprovechar para reclamar lo que era suyo. Pero esa parte duró exactamente una noche. Porque a la mañana siguiente, mientras servía el café como cada día, Marcos hizo algo que no había hecho en 3 años. Levantó la vista del teléfono, la miró y le dijo que el café de esa mañana estaba especialmente bueno. Nada más. 7 palabras. Pero fueron las primeras 7 palabras que le dirigió directamente en 3 años de convivencia. Y en sus ojos, Isabela vio algo que no esperaba. Cansancio. Soledad. La mirada de un hombre que está rodeado de gente y no tiene a nadie. Isabela supo en ese momento que no podía dejar que lo mataran. No por él, no por compasión hacia un hombre que vivía del robo a su padre, sino porque ella no era como los Elizondo. Ella no destruía personas para conseguir lo que quería. Y si dejaba morir a Marcos pudiendo impedirlo, se convertiría exactamente en lo que había jurado destruir. Pero no podía decirle la verdad a Marcos. Si le contaba que su hermanastro planeaba matarlo, tendría que explicar cómo lo sabía. Y si explicaba cómo lo sabía, tendría que confesar que llevaba 3 años infiltrada en su casa y que era la hija de Tomás Montoya. Y si Marcos descubría eso, la echaría antes de que pudiera protegerlo o reclamar lo que era suyo. Necesitaba otro camino, y lo encontró en la persona más inesperada de todas. Doña Eugenia. Isabela se acercó a doña Eugenia una noche, en la cocina, cuando el resto de la casa dormía. Le contó que había visto cosas preocupantes en el despacho del director financiero, documentos que no cuadraban, correos que hablaban de planes contra el señorito Marcos. Esperaba que doña Eugenia reaccionara con incredulidad o con la indignación de una madre que no quiere creer que su otro hijo planea matar al primero. Lo que no esperaba fue lo que doña Eugenia le dijo a continuación. La matriarca la miró con esos ojos cansados que parecían cargar el peso de 25 años de culpa, y le dijo que lo sabía, que sabía lo de Álvaro, que sabía lo de Hugo, y que sabía quién era Isabela realmente. Isabela se quedó helada. Doña Eugenia le explicó que la había reconocido el primer día, no por su cara, que había cambiado lo suficiente como para engañar a cualquiera. La reconoció por sus ojos. Los mismos ojos de Tomás Montoya. Esos ojos oscuros con un brillo de inteligencia que Eugenia no había olvidado en 25 años, porque eran los ojos del hombre al que su marido había destruido y cuya mirada la perseguía en sueños desde entonces. Doña Eugenia Ledé confesó que sabía todo lo que Rodrigo le hizo a Tomás, que lo supo desde el principio, que una noche, 3 semanas antes de que Rodrigo ejecutara el golpe contra su socio, lo escuchó hablando por teléfono con Hugo Estrada en su despacho. Escuchó los planes, escuchó las cifras. Escuchó el nombre de Tomás, pronunciado como quien pronuncia el nombre de un obstáculo que hay que eliminar. Y no hizo nada. No lo denunció por cobardía, por miedo a perder todo, por la debilidad imperdonable de alguien que elige la comodidad sobre la justicia, por el terror paralizante de imaginar una vida sin la mansión, sin las cenas de gala, sin el estatus social que era lo único que le daba valor a una mujer a la que su propio marido trataba como un adorno decorativo. Le dijo que esa decisión, esa cobardía, le había envenenado la vida durante 25 años. Cada lujo que disfrutaba le sabía a ceniza. Cada sonrisa en público era una máscara que le pesaba más que una losa de hormigón.
Cuando Rodrigo murió de cáncer hacía 5 años, doña Eugenia no lloró en el funeral, no porque fuera fuerte, sino porque no sentía nada, ni alivio, ni pena, ni liberación. Solo un vacío inmenso, donde debería haber estado la culpa, y que la culpa ya había llenado tanto que no quedaba espacio para nada más. Cada vez que miraba a su hijo dirigir una empresa construida sobre el robo a un hombre bueno, sentía que le debía algo al universo que nunca podría pagar. Le dijo que cuando vio a Isabela entrar en la mansión con su maleta de tela y su currículum falso, la reconoció por los ojos de Tomás. Esos ojos oscuros con un brillo de inteligencia que Eugenia no había olvidado en 25 años, porque eran los ojos del hombre al que su marido destruyó y cuya mirada la perseguía en sueños cada noche desde entonces. En lugar de echarla, decidió dejarla entrar. Fue doña Eugenia quien se aseguró de que nadie cuestionara las referencias falsas de Isabela. Fue ella quien le asignó tareas que le daban acceso a los despachos. Fue ella quien miró para otro lado cada vez que Isabela limpiaba a horas que ninguna sirvienta normal trabajaría. Y fue doña Eugenia quien concibió el plan de la boda. La lógica era retorcida, pero impecable. Si Isabela se convertía legalmente en la esposa de Marcos, tendría acceso completo a todos los documentos de la familia, tendría protección legal como cónyuge, tendría visibilidad pública que haría imposible que Álvaro la hiciera desaparecer silenciosamente. Y lo más importante, si algo le pasaba a Marcos, antes de que pudieran detener a Álvaro, la empresa pasaría legalmente a su esposa, es decir, a la persona a quien legítimamente pertenecía desde hacía 25 años. Era justicia poética envuelta en papel de boda. Doña Eugenia no le dijo nada de esto a Isabela antes de la ceremonia porque necesitaba que su reacción fuera genuina. Si Isabela conocía la verdad, su comportamiento cambiaría, y Álvaro, que observaba todo con la paranoia instintiva de un depredador nato, podría sospechar. El anuncio de la boda fue una detonación nuclear en la mansión. Doña Eugenia reunió a la familia en el salón principal, un salón con retratos al óleo de 3 generaciones de Elizondos mirando desde las paredes como jueces de ultratumba, y declaró que su hijo Marcos iba a casarse con Isabela, la empleada doméstica. No dio explicaciones, no pidió opiniones, no abrió turno de preguntas. Lo presentó como una decisión tomada con la autoridad que todavía conservaba como matriarca y como propietaria del 20% de las acciones que su difunto marido le dejó en el testamento, probablemente el único acto honesto de la vida de Rodrigo. Marcos reaccionó como si le hubieran echado un cubo de agua helada en la cara. Le dijo a su madre que se había vuelto loca, que era una humillación inaceptable, que él era el CEO de la empresa más importante del sector y que no iba a casarse con la mujer que le fregaba los suelos, que si quería destruirlo socialmente había formas más rápidas. Doña Eugenia lo miró con una firmeza que él no le conocía, una firmeza que venía de 25 años de culpa transformada en determinación, y le dijo que si no se casaba con Isabela, ella vendería su 20% al mercado abierto, provocando una caída del valor que le costaría la presidencia. Era un ultimátum. Y Marcos, que era muchas cosas pero no estúpido, supo que su madre no estaba faroleando. Álvaro, por su parte, recibió la noticia con una calma que resultaba más inquietante que cualquier explosión de rabia. Sonrió, felicitó a su hermanastro con un abrazo que duró 2 segundos más de lo necesario y le susurró al oído que esperaba que fuera muy feliz con su sirvienta. Pero detrás de esa sonrisa, Isabela vio algo que la aterró. Vio adaptación. Álvaro estaba recalculando, ajustando su plan, incorporando la boda a su estrategia. Y eso significaba que, lejos de frenar la amenaza, la boda la había acelerado. Isabela sabía que Álvaro actuaría pronto, antes de que la boda le diera a Marcos una esposa que complicara la herencia, antes de que la situación legal se volviera inmanejable. Álvaro necesitaba eliminar a Marcos antes de que el matrimonio estuviera consolidado. La boda se celebró un sábado de abril en el jardín de la mansión bajo un cielo que parecía haber sido encargado a medida, azul sin una nube, como si hasta el clima hubiera sido comprado por los Elizondo.
200 invitados de la alta sociedad que murmuraban detrás de las copas de champán, con esa elegancia cruel que las clases altas usan para destrozar reputaciones sin levantar la voz. Las mujeres miraban a Isabela con una mezcla de curiosidad y desprecio que apenas disimulaban detrás de sus sombreros de diseñador. Los hombres miraban a Marcos con una compasión condescendiente que era peor que cualquier insulto, porque la compasión de los ricos hacia los ricos es la forma más refinada de humillación que existe. Los periodistas que habían conseguido acreditación fotografiaban todo con la voracidad de buitres en un festín. Ya tenían los titulares preparados antes de que la novia apareciera. El heredero de Grupo Elizondo se casa con su empleada doméstica. La boda que nadie entiende. El CEO y la sirvienta. Amor o locura. La decisión de doña Eugenia que sacude a la alta sociedad. Álvaro se movía entre los invitados con la soltura de un político en campaña, sonriendo, estrechando manos, susurrando en los oídos correctos las palabras correctas para sembrar la duda sobre la estabilidad mental de su hermanastro. Isabela lo observó desde la ventana del vestidor mientras se ponía el vestido de novia y reconoció en él algo que le revolvió el estómago, la misma habilidad social que su padre Rodrigo había usado para destruir a Tomás. Álvaro era una copia perfeccionada de su padre, más joven, más paciente, más peligroso. Isabela caminó hacia el altar con el vestido blanco que doña Eugenia le había elegido personalmente, un vestido con un forro cosido a mano, donde la matriarca había escondido los documentos que lo cambiaban todo. Isabela no sabía qué contenía ese forro, solo sabía que pesaba más de lo normal y que doña Eugenia le había dicho que no se lo quitara hasta estar a solas en la habitación de su noche de bodas. La ceremonia fue breve. El juez pronunció las palabras de rigor. Marcos dijo sí con la energía de alguien que acepta una sentencia de cárcel. Isabela dijo sí mirando al suelo, como había hecho durante 3 años, porque bajar la mirada era la mejor forma de esconder lo que realmente había en sus ojos. Una tormenta de emociones que incluía miedo, rabia, determinación y algo más que la confundía profundamente. Algo que tenía que ver con las 7 palabras que Marcos le había dicho una mañana sobre el café. La fiesta terminó a medianoche. Los invitados se fueron. Álvaro fue el último en irse, dedicándole a Isabela una mirada que ella sintió como un cuchillo recorriéndole la espalda. Y Marcos e Isabela se quedaron solos en la suite nupcial de la mansión, en un silencio que pesaba más que cualquier conversación. Marcos le dijo que no la tocaría, que aquello era una farsa, que durmiera en la cama y que él dormiría en el sofá, que a primera hora de la mañana hablaría con sus abogados para encontrar la forma de anular aquella locura. Isabela asintió sin decir nada. Esperó a que Marcos entrara en el baño y entonces, con las manos temblando, buscó la costura del forro de su vestido, la abrió con cuidado y sacó los documentos que doña Eugenia había escondido dentro. Lo que encontró la dejó sin respiración. El acta notarial que demostraba que Tomás Montoya era copropietario legítimo del 80% de Grupo Elizondo. Y la carta de doña Eugenia. Una carta de 12 páginas escritas a mano donde la matriarca confesaba todo. El robo de Rodrigo. Su propia complicidad por omisión. El plan de Álvaro para matar a Marcos. La razón por la que había organizado la boda. Y una frase al final que Isabela leyó 3 veces con los ojos empañados. Perdóname por haber tardado 25 años en hacer lo correcto. Tu padre merecía justicia. Mi hijo merece vivir. Y tú mereces todo lo que te robaron. Fue en ese momento cuando Marcos salió del baño y vio a Isabela de rodillas en el suelo, con los documentos entre las manos y lágrimas cayéndole por las mejillas. Y cuando leyó lo que ella había estado leyendo, fue él quien acabó de rodillas a su lado, con el mundo desmoronándose a su alrededor como una casa de cristal golpeada por una piedra. Lo que siguió fue la noche más larga de la vida de ambos. Marcos leyó el acta notarial 3 veces, cada vez más despacio, como si esperara que las palabras cambiaran de significado si las leía con suficiente atención. Leyó la carta de su madre 5 veces. Cada página era una demolición controlada.
Cada línea destruía algo que él creía saber sobre su familia, sobre su padre, sobre la empresa que dirigía con orgullo creyéndola legítima. Descubrió que el hombre al que había admirado toda su vida, el hombre cuyo retrato colgaba en el vestíbulo de la empresa, el hombre cuyo nombre aparecía grabado en letras doradas sobre la puerta principal del edificio corporativo, era un ladrón, un asesino, un hombre que había destruido a su propio socio, le había robado su trabajo y después lo había matado para asegurarse de que nunca recuperara lo que era suyo. Descubrió que la empresa, a la que había dedicado cada hora de su existencia adulta, las noches sin dormir, los fines de semana trabajando, los cumpleaños cancelados, las relaciones personales sacrificadas en el altar de la productividad, estaba construida sobre los huesos de un hombre inocente y el sufrimiento de una familia que lo perdió todo, y que la mujer que le servía el café cada mañana, la mujer a la que nunca miró, la mujer con la que acababa de casarse en una ceremonia que él consideró una humillación, era la heredera legítima de todo lo que él creía suyo. Le preguntó a Isabela quién era realmente, no con rabia, no con la arrogancia del CEO que exige respuestas. Se lo preguntó con la voz rota de un hombre que acaba de descubrir que todo lo que creía saber sobre sí mismo era mentira. Ella se lo contó, todo, sin filtros, sin lágrimas, con la voz firme de alguien que lleva 15 años esperando el momento de decir la verdad y que, ahora que ha llegado, no va a desperdiciar ni una palabra. Le contó lo de su padre, lo de la falsificación, lo de la muerte, lo de la caja de pruebas que su madre guardó durante 15 años debajo de una cama. Le contó que llevaba 3 años fregando sus suelos para reunir pruebas suficientes para destruirlo. Le dijo que había entrado en esa casa odiándolo, que durante 3 años lo había observado con la misma frialdad con la que un cirujano observa una enfermedad que va a extirpar, que cada vez que él le daba una orden sin mirarla, ella apretaba los dientes y se recordaba por qué estaba allí. Que cada vez que fregaba un suelo, pensaba en su padre fregando los tribunales durante 3 años para intentar recuperar lo que le habían robado. Que cada vez que planchaba una camisa de Marcos, pensaba en su madre planchando ropa ajena para pagar los abogados. Pero le dijo algo más. Le dijo que a pesar de todo eso, a pesar de 3 años de odio silencioso, a pesar de la rabia que le hervía por dentro, cada vez que miraba la mansión sabiendo que debería ser suya, algo había cambiado. No supo cuándo ni cómo, pero algo se había movido en la forma en que lo veía. Quizás fue la noche que lo encontró en la cocina a las 4 de la madrugada leyendo informes con ojeras de 3 días, con la misma expresión agotada que su padre tenía cuando revisaba documentos legales intentando salvar lo insalvable. Quizás fue la mañana que lo vio regalándole su abrigo al jardinero, porque estaba lloviendo y el jardinero no tenía paraguas. Un gesto que hizo sin pensar, sin buscar público, sin saber que alguien lo estaba observando. Quizás fue el día que le dijo que el café estaba bueno. Esas 7 palabras tontas que no significaban nada para él, pero que para ella significaron que después de 3 años, por primera vez, la había visto. Le dijo que lo odiaba, pero que también sentía algo más, y que esa mezcla era lo más confuso y lo más honesto que había sentido en su vida. Marcos la escuchó sentado en el suelo de la suite nupcial, con el traje de boda arrugado y la expresión de un hombre al que le han quitado el suelo debajo de los pies. Cuando ella terminó, él no dijo nada durante 1 minuto entero. Después hizo algo que Isabela no esperaba de un hombre orgulloso que acababa de descubrir que su vida era una mentira. Le dijo que lo sentía, no por él, por ella, por su padre, por su madre, por los 15 años que ella y su familia habían sufrido para que él pudiera vivir en una mansión con 17 habitaciones y suelos de mármol. Pero no hubo tiempo para procesar emociones, porque en ese momento el teléfono de Isabela vibró con un mensaje de doña Eugenia que decía solo 3 palabras: Álvaro se mueve. Lo que siguió fue una operación relámpago que duró 48 horas. Doña Eugenia había anticipado que Álvaro actuaría justo después de la boda, en el caos del día siguiente, cuando la atención de Marcos estaría dispersa. Y tenía razón.
Álvaro intentó ejecutar su plan esa misma noche. Hugo Estrada había preparado una botella de vino especial para la suite nupcial, una botella con la sustancia que habían mencionado en el correo que Isabela fotografió meses atrás. Pero la botella no llegó a la habitación. Doña Eugenia la interceptó. Llevaba semanas vigilando los movimientos de Hugo con la ayuda de Sergio, el jefe de seguridad de la mansión, al que había puesto en alerta sin que nadie más lo supiera. Cuando Hugo dejó la botella en la cocina para que el personal la subiera a la suite, Sergio la sustituyó por una idéntica y envió la original a un laboratorio de toxicología. Los resultados llegaron a las 6 de la mañana. La botella contenía una concentración letal de una sustancia que habría provocado un paro cardíaco idéntico al que mató a Emilio 20 años atrás. Idéntico al que mató a Tomás Montoya. Porque la realidad que nadie había querido ver era que Tomás no murió de estrés, murió envenenado. Y Rodrigo Elizondo, con la ayuda de Hugo Estrada, fue quien lo mató. La policía se presentó en la mansión Elizondo a las 8 de la mañana del día siguiente a la boda. Álvaro fue detenido mientras desayunaba, con una tostada a medio comer, y la expresión de un hombre que no puede creer que el mundo se haya atrevido a contradecirlo. Cuando los agentes le pusieron las esposas, miró a Marcos con un odio tan concentrado que las personas que estaban en la habitación sintieron físicamente el peso de esa mirada. Le dijo que esto no había terminado, que tenía contactos, que haría que se arrepintiera. Marcos lo miró desde el otro lado de la mesa del desayuno, con los ojos rojos de una noche sin dormir y la calma terrible de alguien que acaba de descubrir que su propia sangre quería matarlo, y no dijo nada. No hacía falta. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Hugo fue arrestado en las oficinas de Grupo Elizondo intentando destruir archivos del servidor central. Lo encontraron con 3 discos duros en una bolsa y la contraseña de una cuenta bancaria en Suiza garabateada en un papel que llevaba en el bolsillo del pantalón. Cuando el fiscal le enseñó las fotografías que Isabela había tomado durante 2 años, fotos de cada documento, cada contrato fantasma, cada factura inflada, fotos que ella había sacado en ventanas de 14 minutos, mientras Hugo tomaba café sin imaginar que la sirvienta que limpiaba su pasillo era la persona que estaba desmontando su imperio de mentiras. Hugo se quedó blanco como la pared de su propia celda. Los análisis toxicológicos de la botella de vino que Sergio interceptó confirmaron una concentración letal de la misma sustancia que, según los nuevos análisis forenses solicitados por la Fiscalía, coincidía con los restos encontrados en las muestras de tejido conservadas del cuerpo de Tomás Montoya. 25 años después, la ciencia podía demostrar lo que Marcela siempre supo, que su marido no murió de estrés, murió envenenado. Y las mismas manos que mezclaron la sustancia entonces habían preparado la misma fórmula para Marcos un cuarto de siglo después. El juicio duró 5 semanas y fue retransmitido por 3 cadenas de televisión nacionales. Álvaro fue condenado a 22 años por tentativa de homicidio, fraude empresarial y conspiración. Cuando el juez leyó la sentencia, Álvaro se levantó y gritó que todo era una farsa montada por una sirvienta resentida y una vieja con complejo de culpa, refiriéndose a Isabela y a doña Eugenia respectivamente. El juez le pidió que se sentara. Álvaro se negó. 2 agentes lo sentaron. Hugo Estrada recibió 18 años por complicidad en 2 homicidios, uno consumado y uno en grado de tentativa, fraude continuado durante 25 años y administración de sustancias tóxicas. Hugo no dijo nada cuando escuchó la sentencia. Se quedó mirando la mesa con la expresión vacía de alguien que lleva toda la vida creyendo que el dinero lo protegería de todo y acaba de descubrir que no. La muerte de Tomás Montoya fue reclasificada oficialmente de infarto a homicidio. Marcela estaba en la primera fila del tribunal cuando el juez pronunció esas palabras. No lloró. Se llevó la mano al pecho, como si estuviera tocando algo que solo ella podía sentir, y cerró los ojos durante 10 segundos. Cuando los abrió, le dijo a Isabela, que estaba sentada a su lado, que su padre por fin podía descansar. Isabela le apretó la mano y no dijo nada porque no había palabras suficientes en ningún idioma para responder a eso.
El acta notarial original fue presentada ante el Tribunal Mercantil. Después de 3 meses de proceso, Isabela Montoya fue reconocida como heredera legítima de la participación que su padre nunca vendió. El 80% de Grupo Elizondo era legalmente suyo, pero lo que hizo con ese 80% fue lo que dejó a todo el mundo sin palabras. Y fue lo que demostró que Isabela Montoya era exactamente la persona que su padre habría querido que fuera. No echó a Marcos, no destruyó la empresa, no ejecutó la venganza que había planeado durante 15 años. No convocó una rueda de prensa para humillar públicamente al apellido Elizondo, no vendió las acciones al mejor postor para quedarse con el dinero y desaparecer. Hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Ni los periodistas, ni los accionistas, ni los analistas financieros que llevaban semanas escribiendo artículos sobre el inminente desmantelamiento de Grupo Elizondo. En lugar de destruir, propuso construir. Mantuvo a Marcos como CEO porque, más allá del apellido envenenado y de la herencia manchada de sangre, era genuinamente bueno en su trabajo. Había triplicado el valor de la empresa en 6 años. Y, aunque la base sobre la que construyó era robada, el talento con el que lo hizo era real. Creó una fundación con el nombre de su padre, Fundación Tomás Montoya, dedicada a ayudar a emprendedores que habían sido víctimas de fraude corporativo, personas como su padre a las que el sistema había fallado y que necesitaban una segunda oportunidad. Destinó el 30% de los beneficios anuales de la empresa a esa fundación y nombró a su madre, Marcela, como presidenta del patronato, porque nadie en el mundo entendía mejor que Marcela lo que significaba perderlo todo por culpa de la ambición ajena. Cuando le preguntaron por qué no había destruido a los Elizondo teniendo todo el poder para hacerlo, Isabela respondió que su padre no construyó esa empresa para que alguien la destruyera, que la construyó para que sirviera a las personas, y que ella iba a honrar eso, aunque el camino para llegar hubiera sido el más retorcido y doloroso que nadie pudiera imaginar. Marcos la escuchó decir eso en una rueda de prensa, y sintió algo que le avergonzaba y le iluminaba al mismo tiempo. Vergüenza por pertenecer a una familia que le había robado todo, y admiración por una mujer que, teniendo el derecho moral de arrasarlo todo, eligió construir. Los meses siguientes fueron extraños. Marcos e Isabela seguían legalmente casados. Vivían en la misma mansión, pero en habitaciones separadas. Se veían en el despacho cada mañana, porque ahora ella era la accionista mayoritaria y él el CEO, lo que significaba que tenían que trabajar juntos cada día. Y cada día, Marcos la descubría un poco más. Descubría la inteligencia que había escondido durante 3 años detrás de una fregona. Descubría la firmeza con la que negociaba con inversores que la habían visto fregar sus suelos meses antes. Descubría que cuando Isabela entraba en una sala de juntas, la temperatura del aire cambiaba, no por poder ni por dinero, sino por algo más difícil de definir: autenticidad. La misma autenticidad que brillaba en sus ojos el día que le sirvió el café y que él, en su arrogancia ciega, no fue capaz de ver. Un martes por la noche, 6 meses después de la boda, Marcos la encontró en la cocina de la mansión a las 3 de la madrugada. No estaba fregando. Estaba sentada en la misma silla donde se sentaba cuando era sirvienta, la silla pequeña junto a la ventana que daba al jardín trasero, con una taza de café en las manos y la mirada perdida en la oscuridad de afuera. Llevaba una camiseta vieja y el pelo suelto, y Marcos se dio cuenta de que era la primera vez que la veía así, sin el uniforme de sirvienta, ni los trajes de accionista mayoritaria, ni el vestido de novia, ni ninguna de las armaduras que los dos habían estado usando para protegerse el uno del otro. Se sentó frente a ella sin pedir permiso, en la silla donde se sentaba cuando era el señorito de la casa, la silla grande de la cabecera, pero no se sentó en la cabecera. Se sentó en la silla pequeña de al lado, a su altura, a su nivel, como si quisiera decirle sin palabras que los años en que ella estaba abajo y él arriba habían terminado. Se quedaron en silencio durante 10 minutos. Un silencio que no era incómodo sino necesario, como el silencio que necesita una herida para empezar a cerrar.
Y después Marcos le dijo algo que llevaba meses construyendo frase por frase dentro de su cabeza y que por fin encontró la salida. Le dijo que durante 3 años le había servido café cada mañana y que él nunca la había mirado. Que había vivido bajo el mismo techo que la mujer más inteligente, más valiente y más determinada que conocería en su vida, y la había tratado como un mueble. Que ella le planchaba las camisas y él ni siquiera sabía su nombre completo. Que le fregaba los suelos y él caminaba sobre ellos, sin pensar que alguien se había arrodillado para que estuvieran limpios. Que eso lo avergonzaba más que cualquier fraude empresarial, más que cualquier documento falsificado, más que todo lo que su padre había hecho, porque las empresas se pueden devolver, los años robados no. Y él había desperdiciado 3 años de miradas que deberían haber sido suyas. Le dijo también que desde la noche de bodas, desde que leyó los documentos del vestido, algo se había roto dentro de él que no tenía arreglo. La imagen de su padre, la confianza en su propio apellido, la certeza de merecer lo que tenía. Todo eso se había pulverizado en una noche. Pero algo nuevo había empezado a crecer en el espacio que dejaron los escombros. Algo que tenía que ver con ella, con la forma en que le servía el café cada mañana con una dignidad que él no supo ver, con los ojos de Tomás Montoya mirándolo desde la cara de su hija, como un recordatorio de que en el mundo hay personas que construyen y personas que destruyen, y que él tenía que elegir qué tipo de persona quería ser. Isabela lo miró con esos ojos oscuros que eran idénticos a los de su padre, y que doña Eugenia reconoció el primer día, esos ojos que habían visto la injusticia de frente y no se habían roto, y le dijo que tenía razón. Que 3 años eran mucho tiempo, pero que lo que importaba no era el tiempo perdido, sino lo que hicieran con el tiempo que quedaba. No se besaron esa noche. No fue un momento de película con música de fondo. Fue algo más real y más importante. Fue el momento en que 2 personas sentadas en una cocina a las 3 de la madrugada dejaron de ser la heredera y el CEO, la víctima y el beneficiario del crimen, la sirvienta y el señorito, y empezaron a ser simplemente Isabela y Marcos. 2 personas rotas que quizás, juntas, podían construir algo que no estuviera roto. Marcela, la madre de Isabela, vino a la mansión el día que nombraron la fundación con el nombre de Tomás. Isabela fue a buscarla a la estación de tren, y cuando Marcela bajó al andén con su vestido de los domingos y el bolso que llevaba usando 15 años, Isabela la abrazó durante 1 minuto entero sin decir nada porque había cosas que no cabían en las palabras. Marcela entró en la mansión Elizondo por primera vez en 25 años. La última vez que había pisado ese vestíbulo, era una joven de 23 años que fregaba suelos para pagarse la carrera, mientras soñaba con un futuro que parecía posible. Se quedó de pie en el centro del vestíbulo durante 1 minuto entero, mirando las paredes, los techos, los suelos de mármol que su hija había fregado de rodillas durante 3 años para recuperar lo que les habían robado. Isabela la observó desde las escaleras, esperando que su madre llorara, que se enfadara, que dijera algo sobre la crueldad de estar pisando la casa que debería haber sido suya hacía 25 años. Pero Marcela no hizo nada de eso. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, con arrugas alrededor de los ojos que contaban una historia más larga que cualquier documento judicial. Y dijo que Tomás habría odiado esa mansión porque era demasiado grande para una sola familia, y porque las casas grandes producen ecos que se parecen demasiado a la soledad, pero que le habría encantado saber que su nombre estaría en una fundación que ayudaría a personas como él, personas a las que el mundo les robó todo, y que aún así no dejaron de construir. Doña Eugenia, que estaba en la puerta del salón escuchando sin que nadie la viera, con las manos cruzadas sobre el regazo, y los ojos de alguien que lleva 25 años esperando un castigo, que nunca llega porque el peor castigo es el que te impones tú misma, bajó la cabeza y salió de la habitación en silencio. No se acercó a Marcela, no le pidió perdón a la cara. No habría sabido cómo. Esa noche le escribió una carta en un papel de lino con su caligrafía temblorosa. 2 líneas. No merezco tu perdón,
pero te doy las gracias por criar a una hija que es mejor persona que cualquiera de nosotros. Marcela nunca respondió a esa carta, pero la guardó junto a la caja de pruebas de Tomás, debajo de la cama de su nuevo piso, el piso que Isabela le compró con el primer dinero que recibió como accionista mayoritaria de la empresa que su padre construyó. Porque hay cosas que no necesitan respuesta, necesitan tiempo, y el tiempo, como Isabela había demostrado con 3 años de fregona y paciencia infinita, tiene la costumbre de poner cada cosa en su lugar cuando se le da la oportunidad suficiente. Un año después de la noche de bodas, un periodista le preguntó a Isabela cómo se sentía al ser la accionista mayoritaria de la empresa que le robaron a su padre. Isabela lo miró con esos ojos oscuros que todo el país había aprendido a reconocer y respondió que no se sentía dueña de nada, que se sentía guardiana, que su trabajo no era poseer sino proteger lo que su padre construyó para que nunca más nadie pudiera robarlo, y que si su padre pudiera ver lo que ella había hecho, no estaría orgulloso por el dinero, ni por el poder, ni por el apellido. Estaría orgulloso porque su hija fregó suelos durante 3 años sin perder la dignidad, porque eso era exactamente lo que él le habría pedido que hiciera. Marcos, que estaba a su lado cuando dijo eso, no añadió nada, solo la miró. Y en esa mirada estaba todo lo que llevaba meses queriendo decir, y que por fin estaba aprendiendo a expresar sin contratos, sin cláusulas, sin la armadura de hielo que le habían enseñado a llevar desde niño. Estaba aprendiendo que las cosas importantes no se firman, se sienten, y que la mujer que le servía el café cada mañana durante 3 años sin que él la mirara, era la misma persona que le había enseñado a mirar de verdad, no con los ojos de un CEO que evalúa resultados, sino con los ojos de un ser humano que por fin entiende que el valor de una persona no se mide por su apellido, ni por su cuenta bancaria, ni por el tamaño de la casa donde vive. Se mide por lo que es capaz de hacer cuando nadie la está mirando. Y lo que Isabela había hecho durante 3 años, mientras nadie la miraba, era lo más valiente que Marcos había visto en su vida. Suscríbete si tú también habrías aguantado 3 años fregando los suelos de la familia que destruyó a tu padre, solo para poder mirarlos a la cara el día que la verdad saliera a la camente 100. Luz. Dale like si crees que Isabela hizo bien en no destruir la empresa y en convertirla en algo que honrara la memoria de su padre en lugar de usarla como herramienta de venganza. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú la noche de bodas al descubrir esos documentos cosidos dentro del vestido de novia, porque esta historia demuestra algo que los poderosos siempre olvidan, que la persona que te friega los suelos puede ser la misma que te destruye el imperio, y que la diferencia entre la venganza y la justicia la decide quien tiene el poder de elegir.